digamos que espero que les pueda ayudar a aportar en algo, a discernir un poquitico algunas de las cosas que se salen un poco del tema de hematológico per se. Y voy a mostrarles eh, que así como han venido viendo, el grupo, digamos, de personas afectadas por mieloma múltiple es relativamente bajo, ¿no? O sea, realmente más o menos de cada 100.000 personas al año, más o menos unas 5 pueden tener la enfermedad. Sin embargo, hay un dato muy interesante y muy importante, y es que más o menos la mitad de esa población, más o menos el 54% de esa población, puede llegar a tener daño de nervio periférico, puede llegar a tener una neuropatía periférica. Eso puede estar asociado y puede estar, digamos, diagnosticado tanto al inicio de la enfermedad, el diagnóstico, como después de haber sido manejado por el tratamiento que se les ha indicado y que de cierta manera puede llegar a tener un fenómeno tóxico hacia el nervio periférico. Entonces, digamos que va a ser muy importante tratar de identificar si hay daño de neuropatía antes del inicio del tratamiento, porque de esa manera se podría ajustar y disminuir un poquito la toxicidad que pueden llegar a tener los pacientes asociados o secundarios a algunos de los medicamentos que muchas veces se indican en primera línea y en segunda línea de tratamiento. Entonces, digamos que es bien interesante ahora, digamos, entender un poco en qué consiste la neuropatía. Resulta que todos tenemos unas fibras nerviosas. Ustedes ven que las fibras tienen como una cubierta y por dentro tienen algo, la cubierta se denomina mielina y el centro, que es como si fuera el cobre del cable, se denomina axón. Ahora, ¿qué pasa con eso? Digamos que hay unas fibras que van destinadas a ir hacia el músculo para que se genere una acción motora, un movimiento. Va a haber también fibras que están dedicadas solamente a recibir las señales que vienen de la periferia de la piel, por ejemplo, o de las articulaciones o de las, eh, eh, de las cápsulas que rodean las articulaciones, y de esa manera se percibe todas las reacciones, digamos, de dolor, de temperatura, de presión, y de esa manera se envía hacia el sistema nervioso central para que se pueda ser consciente de esa sensación. Entonces, hay fibras que se encargan de la sensibilidad, hay fibras que se encargan de la función motora para ir a hacer que un músculo se pueda mover. Entonces, ¿qué pasa? Realmente la mielopatía, perdón, el mieloma múltiple puede llegar a tener eh, polineuropatía al inicio del diagnóstico, puede ser una sospecha previa al diagnóstico, o sea, quiere decir que alguien se manifieste con neuropatía y dentro del estudio diagnóstico se vaya documentando una neoplasia de células plasmáticas, en este caso como un mieloma, o bien puede ser algo un poco menos grave como son las gamapatías. Ahora, las dos cosas, en un porcentaje importante, van a estar, digamos, van a tener manifestaciones clínicas de neuropatía y van a tener manifestaciones neurofisiológicas de neuropatías. Esa combinación va a ser un poco menos del 20% de las personas. Va a haber un porcentaje que puede que no tengan tantos síntomas clínicos, pero a la hora de hacer el examen neurofisiológico pueden llegar a tener anormalidades que pueden indicar que la función del nervio ya no está totalmente normal. Y a esos pacientes, que son casi cercano a un 40%, van a tener como un indicio subclínico antes de que sea manifiesto y que puedan llegar a tener como síntomas asociados a la neuropatía. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista clínico? Resulta que las fibras nerviosas tienen diferentes grosores. Las fibras van a tener unos grosores más amplios, un mayor diámetro, y va a generar, digamos, que la velocidad con la que se transmite la información sea un poco más rápida. Esas fibras usualmente están ligadas, digamos, a la función
de estabilidad. Por ejemplo, cuando se afectan esas fibras ricamente mielinizadas, usualmente una de las primeras manifestaciones puede ser anormalidades en los mecanismos de estabilidad, y por esa razón empiezan a sentir cierto desbalance y cierta tendencia de pronto a las caídas. También, digamos que una de las consideraciones es que esas fibras también tienen permiten percibir rápidamente la información, y cuando empiezan a afectarse puede haber muchas más manifestaciones como adormecimiento y esa sensación de hormigueo en las extremidades. Usualmente, entre más distal sea el sitio, usualmente más comprometido puede ser el nervio. Entonces, usualmente se afecta más en los pies y después, por ejemplo, en las manos, y probablemente si se sigue afectando, puede ir aumentando y ascendiendo en el sitio de afectación. Cuando hay compromiso de las fibras más pequeñas, más delgadas, esas fibras no se encargan tanto de la estabilidad, sino que se encargan de discriminar el dolor y la temperatura. Entonces, cuando se afectan, usualmente puede haber como esa sensación de dolor, como si fuera un ardor quemante, ese dolor, por ejemplo, que con el roce es incómodo, o sea, un roce que normalmente no debe ser doloroso empieza a volverse doloroso, que es lo que llamamos nosotros como alodinia o como hipersensibilidad. Entonces, otra de las cosas es, por ejemplo, que puedan haber alteraciones en la discriminación de temperatura. Entonces, son personas que fácilmente pueden llegar a quemarse porque no reciben adecuadamente la información térmica y no detectan esos cambios de temperatura en forma adecuada, y pueden llegar a tener lesiones distales en la piel como causa de ese daño de las fibras nerviosas más pequeñas o de neuropatía de fibra pequeña. También la neuropatía de fibra pequeña tiene otro tipo de manifestación, y es el compromiso de las vísceras en su función neuropática. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando se afecta la función del tracto gastrointestinal, puede existir, por ejemplo, una tendencia muy importante al estreñimiento. Si se afecta los vasos que permiten que se mantenga la tensión arterial, es posible que cuando se ponen de pie empiecen a sentir mareo porque empieza a caer la tensión arterial. Eso se denomina ortostatismo, y de esa manera pueden llegar incluso a perder la conciencia por caída muy marcada de las cifras de tensión arterial. Eso se denomina síncope. Entonces, puede llegar a tener unas manifestaciones dentro de ese contexto de daño de nervio periférico. ¿Qué pasa también? Resulta que no solamente está el mieloma como tal, que es el gran protagonista pues, de nuestro simposio y de nuestro énfasis actual, sino que también las personas pueden tener enfermedades pues, más convencionales, más usuales, y de esa manera también pueden coexistir, y esas enfermedades pueden llegar a tener un efecto negativo hacia la función del nervio que viene deteriorándose por el mieloma. Entonces, si tienen diabetes, por ejemplo, es uno de los ítems debe ser tratar de disminuir ese factor agravante o potencialmente agravante hacia la función del nervio periférico, porque si tienen una diabetes mal controlada, lo más seguro es que va a empeorar la neuropatía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con déficit de vitaminas como son la vitamina B12, la tiamina, que usualmente pueden llegar a tener también anormalidades que pueden hacer que se deteriore la neuropatía. El abuso de alcohol, muy importante en algunas poblaciones, en algunas personas, incluso la exposición a algunos virus, muy en boga actualmente con el problema de la pandemia y con algunas cosas, por ejemplo, con la exposición a algunos tipos de virus como el Haemophilus o el citomegalovirus. Entonces, realmente uno debe tener y debe estar atento a si hay algo extra fuera del tema de la enfermedad como tal y de los tratamientos que vienen recibiendo los pacientes, y también de esa manera debe hacerse un chequeo
de esas patologías o de esos factores extra que potencialmente pueden empeorar la función del nervio periférico. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de estudios? Y creo que probablemente la mayoría de ustedes han recibido como indicación hacerse estudios, por ejemplo, de neuroconducción y electromiografía. ¿Qué pasa con el tema de las neuroconducciones? Uno trata de hacer una estimulación con un equipo para que se pueda detectar. Ustedes ven, por ejemplo, perdón, ahí, perdón, ustedes ven en la mano unos electrodos y el estimulador que yo tengo en la mano hace que se genere un impulso eléctrico único que hace que en forma combinada se genere un estímulo motor del músculo que se está sensando con ese electrodo. Entonces, ¿qué pasa? Se obtienen esas ondas que ustedes ven en la pantalla y de esa manera uno puede detectar el tiempo de respuesta. Uno normalmente cuando habla de función motora hace dos estimulaciones en dos sitios del nervio para tratar de evaluar también qué tan rápido se transmite la información. Eso permite evaluar la función de la mielina, de ese aislamiento conductor del nervio, y también el tamaño de la respuesta permite evaluar la función del axón, del cobre que lleva cada uno de estos nervios. Entonces, eso desde el punto de vista de fibras motoras. Desde el punto de vista de fibras sensitivas, ustedes ven, por ejemplo, aquí en la mano, hay unos electrodos que son como unos anillos, se coloca una estimulación eléctrica y se hace una estimulación un poco más baja, un poco más promediada en el tiempo, y ustedes ven en la pantalla que se obtuvo una respuesta como una montañita, que eso lo llamamos nosotros potenciales, y ese potencial sensitivo logra detectar también la función de mielina y la función del axón, en este caso de la función sensitiva. Entonces, desde ese punto de vista estamos evaluando los dos principales tipos de fibras que normalmente se pueden ver afectados rápidamente en mieloma múltiple. Ahora, digamos que hay otra de las cosas, y seguramente habrá gente que y han recibido de pronto exámenes en donde se hace mucho énfasis en hacer la evaluación electromiográfica de los músculos con una aguja. Sin embargo, cuando uno está mirando, quiere determinar qué pasa con los nervios, tal vez una de las cosas más importantes es poder hacer este estudio de conducción nerviosa, de neuroconducción, y probablemente usar la evaluación de electromiografía solamente como algo extra complementario, muy puntual, para tratar de determinar si hay signos, por ejemplo, de que el músculo que depende de esas fibras esté relativamente inflamado, que llamamos nosotros denervado, y de esa manera pueda uno evaluar qué tanta actividad tiene de daño esa neuropatía. Sin embargo, lo más importante probablemente sea evaluar desde el punto de vista neurofisiológico y de neuroconducción los nervios. Hay unas técnicas relativamente un poco más nuevas en donde se trata de detectar cosas relacionadas con las fibras pequeñas, que son básicamente la detección, por ejemplo, del momento en que se siente una vibración, un estímulo vibratorio, en el momento en que se siente dolor con un estímulo de calor o un estímulo, por ejemplo, de frío. Entonces, esas son técnicas que se llaman un test de cuantitativo sensitivo y que tal vez se van a empezar a implementar un poco más tempranamente para tratar de evaluar en forma un poco más inicial, antes de pronto incluso tener síntomas dramáticos, como parte de una evaluación temprana de los pacientes, pensando en que tal vez las fibras que estamos evaluando tardíamente, como las fibras mielinizadas más grandes, con estos estudios de neuroconducción, tal vez de pronto se podrían evaluar un daño inicial tratando de hacer más énfasis en la función de las fibras más pequeñas. Entonces, realmente es un proceso que todavía está
como en consolidarse. Se está viendo mundialmente que entre más temprano se hagan las evaluaciones de nervio, probablemente más temprano se hace un cambio o se hacen ajustes en los patrones y en los tratamientos que hacen que de pronto disminuya esa comorbilidad que puede existir en esta enfermedad. Bueno, muchas gracias.